Hola, les vengo a presentar el taller Ángulos Tecnológicos. Este es un taller que vincula algunas actividades de contenido con respecto a la tecnología. ¿Qué es un ángulo? En geometría, el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. Aquí, por ejemplo, podríamos usar un programa como Menti para poder hacer una lluvia de ideas si se trabaja desde la virtualidad. Lo importante, sin embargo, es entender que el ángulo es esa porción del plano comprendida entre esas dos semirrectas como se acaba de definir, y que a los estudiantes y a los chicos y chicas les debe tener que quedar muy claro. Una de las ideas para poder trabajar este tema es utilizar las partes del cuerpo. La abertura entre nuestros dedos es un ejemplo muy sencillo en donde encontramos la idea de ángulo. Además, si usamos los talones, los antebrazos, la cabeza o los ángulos de inclinación, nos podemos dar cuenta de muchas situaciones donde los ángulos aparecen como descripción de nuestra anatomía. El siguiente juego o actividad puede ser entender cómo utilizar el transportador para medir en la pantalla el ángulo entre la abeja y la flor. Claramente, el tipo de instrucción puede generar una confusión, pero se puede utilizar la misma idea para que los estudiantes puedan detectar diferentes opciones y acciones en la medición con el transportador. Un ejemplo es el uso de PowerPoint. PowerPoint trae incluida una herramienta que es una regla que funciona como transportador. Sin embargo, una opción más accesible es la pizarra de Microsoft o Microsoft Whiteboard. En este caso, podemos encontrar del lado derecho una regla haciendo clic. Esta regla, utilizando el puntero o bien los dedos en una pantalla táctil, nos permite hacer una medición sobre el ángulo. Aquí, por ejemplo, a través de la semirrecta que conecta cada una de las figuras, nos damos cuenta que el ángulo es de 21 grados. Esta regla no está graduada, sin embargo, podemos hacer una estimación empírica sobre la distancia a la cual se encuentra la abeja y la flor. Del mismo modo, se puede utilizar la fotografía para poder hacer una aproximación empírica y de esta manera invitar a los estudiantes a hacer una estimación también precisa sobre la distancia en que se tomó la foto. De esta manera podemos ver que los 21 grados que antes mencionamos se puede hacer el mismo ejercicio con otro tipo de objetos o llevarlo al aula de manera presencial con la regla y con el compás. Por ejemplo, tenemos la siguiente actividad donde el uso del GeoGebra nos puede ayudar a determinar la distancia entre la hormiga y la casa. Aquí la idea es, en parejas o en grupos, lograr una discusión acertada sobre estas posiciones y sobre de qué manera o de qué forma se generará el camino que hace esta hormiga. Vamos a utilizar el GeoGebra para poder descubrir algunos de los movimientos aquí descritos. Con el GeoGebra ya abierto, podemos entonces simular que el punto A representa a la hormiga. Se decía que la hormiga, por ejemplo, caminaba a unos 5 centímetros. Esto significaría, en términos de pares ordenados, tener el punto 0,5. Lo podemos escribir directamente acá como 0,5 y podemos también alejar la pantalla para poder encontrar y simular la distancia que caminó la hormiga, que sería ahora el punto B. En las instrucciones tenemos que la hormiga ha girado un ángulo de 5 grados. Hacia el norte representa luego la cabeza de la hormiga. Con las herramientas respectivas podemos pedir que se haga una rotación. En este caso, vamos a entender que la hormiga, si tenemos que ver la cabeza y trazamos una recta paralela, por ejemplo, al eje de las X, entonces quiere decir que con la ayuda de los puntos, por ejemplo, vamos a colocar un punto por acá y podemos luego pedir que se haga con la herramienta de ángulo o bien con la herramienta de rotación, que está por acá, generar un ángulo de 50 grados. Tocamos para ello el punto C y el punto B
Y aquí pedimos los 50 grados de rotación. Tenemos ahora el punto C' y luego podemos generar una recta que conecte B con C'. Y aquí luego podemos generar eventualmente otro punto más arriba o con otra distancia para hacer los giros respectivos. Dejamos la exploración a quien nos ve en este video para que pueda hacer la apreciación sobre el mismo. Voy a darles el detalle terminado sobre esta construcción. El detalle sobre la construcción va a formar una especie de polígono irregular. Lo invitamos a que termine esta actividad. Por último, tenemos un transportador digital, que bien lo podemos enlazar con otras materias, por ejemplo español, para contar un cuento o bien generar una historia que vincule el uso de la matemática y la imaginación. Con base en el link que les he ofrecido en la página anterior, podemos ver ese transportador digital de uso gratuito y que nos permite, por ejemplo, cargar imágenes de fondo. Aquí podemos hacer giro del mismo transportador, podemos cambiar el tamaño y lo podemos desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la utilidad que tengamos. Por ejemplo, podemos seleccionar un archivo y en este caso podemos hablar de la historia del tesoro. Vemos aquí, por ejemplo, entonces el tesoro como una guía para uso del transportador. Aquí podemos manipular el transportador y como este es muy grande, podemos cambiarle su tamaño. Podemos escribir, ejemplo, 200 para que este sea de un tamaño más pequeño y vamos a trabajar al respecto. Por ejemplo, podemos decir que el barco o un barco pirata parte hacia un tesoro desconocido a través de los mares de la imaginación. Y en este caso, con el transportador y haciendo clic exactamente en donde está la cruceta, podemos desplegar información más precisa sobre el ángulo. Aquí podemos mover este tipo de anclas y ajustar la dirección. Podemos decir que el barco se dirige hacia una palmera a 44 grados norte, dirección oeste, o 44 grados del oeste hacia el norte. Aquí cabe destacar que se hace uso de la rosa de los vientos y podemos ir empatando con los mismos estudiantes la discusión de cómo debería reflejarse la mejor información. Los invitamos a terminar la historia y que lo compartan con sus estudiantes. El ángulo, así como lo hemos visto, tiene muchas aplicaciones interesantes. En su historia, como lo ven por acá, desde el punto de vista del griego, significa torcido y curvado, y en inglés la palabra significa tobillo, haciendo alusión a las partes del cuerpo nuevamente. En este sentido, el ángulo como tal y a través de los babilonios nos han legado sus mediciones a través de múltiplos de 60. Y es así como tenemos divisiones de 360 grados para un giro completo y eventualmente para las mediciones de minutos y de segundos. Lo invitamos a explorar con sus estudiantes las historias respectivas del ángulo y a conocer más sobre lo que ellos o esta información puede ayudarles a futuro. Muchas gracias.